Empecemos con esto. Te despachan a un accidente de tránsito, te bajaste de la ambulancia y ves un auto que está chocado contra un poste. ¿Qué va a ser lo primero que vas a mirar? ¿Ves al paciente? ¿Ves la escena? Porque si vas directamente hacia una víctima sin analizar todo lo que tenés adelante, bueno, ahí ya cometiste el primer error. Bienvenido a Minuto Crítico, el podcast donde hablamos de emergencia pero sin tanto tecnicismo. Y hoy nos vamos a meter en un tema que es clave para cualquier recatista, paramédico o profesional de la salud, que es la cinemática del trauma. Porque antes de tocar al paciente tenés que saber qué fue lo que le pasó. Y si sabés leer la escena, podés predecir las lesiones incluso antes de que el paciente te diga una sola palabra. A ver, vamos a ponernos un poco nerds por un momento. Para entender realmente la cinemática del trauma, tenemos que hablar de la física. Pero pará, no te vayas porque no te voy a tirar fórmulas raras ni nada de eso. Esto es mucho más simple de lo que parece. Pensemos en lo siguiente. Todo lo que sucede en el universo sigue una regla básica de la física, que es que un objeto en movimiento quiere seguir en movimiento hasta que algo lo detenga. Y ese algo puede ser un poste, un tablero, un auto o el propio cuerpo humano. Y para eso existen tres conceptos clave que no podemos dejar de entender si hablamos de la cinemática del trauma. El primero es la energía cinética, que esto es lo que tiene cualquier objeto en movimiento, desde un auto hasta una bala. Y la vamos a calcular con una fórmula clásica de la física que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, que la velocidad influye muchísimo más que el peso del objeto. Por eso, un choque a 80 km por hora es mucho más letal que uno a 40 km por hora, incluso si es el mismo auto. El segundo punto tiene que ver con la desaceleración súbita. Y acá es donde las cosas se complican un poquito más. El cuerpo humano no está diseñado para frenar de golpe. Cuando un auto choca contra una pared, el auto se detiene, pero vos adentro seguís moviéndote hasta que algo te frena. Y ese algo puede ser el volante, el parabrisas o el cinturón de seguridad. Y el tercer punto es la transferencia de la energía. Cuando un objeto golpea a otro, la energía tiene que ir para un lado. Y en un trauma, esa energía se transfiere al cuerpo humano, causando lesiones que muchas veces son incompatibles con la vida. Si es un choque de alto impacto, la energía se dispara en múltiples estructuras de nuestro cuerpo, ya sea huesos, órganos, tejidos blandos, y ahí es cuando empezamos a tener los problemas que son graves. Vamos con un ejemplo un poco más práctico. Imagínate que una persona que va en moto choca contra un auto a unos 60 km por hora. ¿Qué pasa en su cuerpo? Bueno, primero que la moto se detiene, pero la persona sigue en el aire. En segundo lugar, va a golpear contra un auto transfiriendo toda la energía al punto de impacto. Y en tercer lugar, si no tiene casco o protección, la cabeza puede absorber una cantidad brutal de energía, causando desde fracturas hasta lesiones cerebrales que son muy severas. Y ahora, cambiando el escenario, ¿qué pasa con una caída en altura? Lo mismo, pero en vertical. Cuando alguien cae desde un tercer piso, su cuerpo sigue acelerado hasta que, bueno, el suelo lo detiene. Y dependiendo cómo caiga, podemos más o menos predecir qué parte del cuerpo va a recibir la mayor cantidad de daño. Ahora, todo esto importa porque si sabes leer la energía de una escena, puedes anticiparte a las lesiones antes de tocar al paciente. No es lo mismo un choque de 30 km por hora que uno a 80 km por hora. No es lo mismo una caída desde una escalera que desde un cuarto piso. Y entender esto te da una ventaja en la atención prehospitalaria. Ok, ahora vamos con algo que no todos saben. En un accidente de tránsito no hay un único impacto, sino que hay tres. Y entender estos tres golpes nos ayudan a predecir las lesiones incluso antes de tocarlo. El primer impacto es el vehículo contra el objeto. Y este es el más obvio, porque es cuando el auto choca contra otro auto, un árbol, un poste, lo que sea. Dependiendo de la velocidad y del ángulo del impacto, la estructura del vehículo se va a deformar para absorber la mayor cantidad de energía. O no, si es un impacto directo. Y ahí es donde entra la famosa zona de deformación de los autos modernos, que está diseñado para proteger más que nada a los ocupantes. El segundo impacto es del cuerpo contra el interior del vehículo. Y acá es donde las cosas se ponen más feas, porque el auto puede haber frenado de golpe, pero el cuerpo sigue moviéndose hasta que algo lo detiene, que puede ser el volante, el tablero, el parabrisa o el cinturón de seguridad. Por eso, si ves un parabrisa que está estallado al lado del conductor, ya sabes que esa persona probablemente tenga un trauma de cráneo, lesión cervical o facial. Si el volante está doblado, vas a pensar seguramente en un trauma torácico, fractura de costilla, contusión pulmonar o incluso una lesión cardíaca. El tercer impacto son los órganos internos contra las estructuras óseas. Este es el que no vemos, pero es uno de los más peligrosos, porque adentro del cuerpo los órganos también se siguen moviendo hasta que golpean contra huesos o estructuras que están cerca. Y ahí es donde aparecen cosas como el hematoma subdural en un traumatismo craneoencefálico, la ruptura de aorta en una desaceleración brusca o una lesión hepática o esplénica por el cinturón de seguridad. Vamos con un ejemplo práctico. Imagínate un choque frontal a unos 80 km por hora. El conductor que no tenía cinturón de seguridad golpea contra el parabrisas y ¿qué podemos esperar? Bueno, fracturas faciales, un trauma craneoencefálico grave, lesión cervical, pero lo que no se ve es dentro del cráneo.
El cerebro lo que hace es seguir moviéndose y puede sufrir una hemorragia interna. O que la aorta, que técnicamente se encuentra fija en el tórax, se pudo haber desgarrado por una desaceleración súbita. Esto es lo que hace tan importante entender la cinemática del trauma. Ahora que ya entendemos los impactos, vamos a meternos en algo todavía más interesante, que son las lesiones según el tipo de incidente o accidente. Porque técnicamente no es lo mismo un choque frontal o lateral o un atropello. Y cada uno tiene patrones de lesiones que son específicos, que lo vamos a ver ahora. Vamos a desglosarlo un poco mejor. El primero es un impacto frontal, el clásico de las películas. Este es el típico choque de frente contra un vehículo o un objeto que se encuentra fijo, como un árbol, un poste. Pero ¿qué pasa acá? Bueno, los ocupantes siguen con la inercia del movimiento y van para adelante. Y dependiendo si llevaban cinturón de seguridad o no, los patrones de lesiones van a cambiar un montón. Sin cinturón, el impacto de la cabeza contra el parabrisas puede generar trauma craneoencefálico, fractura facial, lesión cervical. El impacto del tórax contra el volante, que es lo que tiene enfrente, puede generar contusión pulmonar, fracturas costales, neumotórax, lesión cardíaca. En la zona del abdomen vamos a encontrar el tablero del auto, y eso nos puede generar lesión esplénica, hepática o intestinal por compresión. Y las rodillas contra el tablero nos puede generar fractura de fémur, luxación de cadera posterior, y ojo, porque por ahí pasa el nervio ciático. Ahora, distinta la situación si la persona tenía el cinturón puesto o se activaron las bolsas de aire. Acá empezamos a pensar en lesiones por desaceleración, ruptura aórtica, lesión cervical por latigazo, y seguramente no nos vamos a encontrar con un trauma facial, pero posiblemente con fractura de clavícula o costillas por el uso del cinturón. Ahora 2, el impacto lateral, que es el más peligroso para los ocupantes. En un choque lateral, la carrocería del auto ofrece mucha menos protección que el choque frontal. El ocupante de al lado del impacto recibe toda la energía directamente. ¿Y qué lesiones vamos a esperar? Bueno, trauma craneoencefálico por el impacto lateral de la cabeza contra la ventana, fracturas costales y contusión pulmonar en el lado del impacto, lesión esplénica o hepática dependiendo de qué lado sea el impacto, el vaso a la izquierda y el hígado a la derecha, fractura de pelvis o cadera si el golpe es a la altura de las piernas. Y esto lo vemos mucho en choques que son en intersecciones. Lo más grave es que muchas veces estos pacientes quedan atrapados en el vehículo esperando que llegue el rescate, y esto complica porque tiene compromiso respiratorio por el trauma torácico. El tercero es motociclistas a alta velocidad con ninguna protección. Los motociclistas tienen algo en contra, la falta de estructuras que los puedan proteger, porque en un choque lo más común es que sean despedidos y terminen en el suelo. Las lesiones más frecuentes pueden ser trauma craneoencefálico grave si no llevan casco, y aún con casco puede haber daño cerebral por la desaceleración, fracturas en extremidades por el impacto contra el suelo, fractura de pelvis y abdomen abierto si más que nada cae contra algo que es punzante, y trauma torácico severo si chocan contra otro vehículo o una barrera. Ahora, la famosa fractura del motociclista es una fractura abierta de fémur por el impacto contra el asfalto. Y la lesión clásica es una lesión donde la piel y el músculo se arrancan por la fricción que generan contra el suelo. Por eso siempre guantes, chaqueta y botas cuando se maneja en moto. Y el cuarto y último impacto es de un peatón atropellado, el efecto parabrisa. Cuando un auto atropella a un peatón, el patrón de las lesiones va a cambiar según la velocidad y la altura de la víctima. En adultos tenemos primero el impacto de las piernas contra el capó, luego el tronco y la cabeza contra el parabrisas y finalmente el cuerpo va a golpear contra el suelo. Ahora en niños cambia un poco porque el impacto suele ser a la cabeza o al tórax directamente, lo que los hace mucho más vulnerables. Si un auto va a más de 50 km por hora, la tasa de mortalidad del peatón supera el 80%. Y si el golpe es en la cabeza, las chances de sobrevivir son prácticamente muy pocas. Y todo esto tiene cierta importancia, porque cuando llegamos a una escena, el tipo de choque nos da una idea de qué es lo que tenemos que buscar. Si hay un choque lateral, pensamos en tórax y abdomen. Si es un motociclista, pensamos en traumatismo craneoencefálico. Si es un atropello, revisamos cabeza y pelvis. Ahora, en la última parte vamos a hablar de algo que no podemos medir en la escena, pero que es clave para entender por qué algunos de los pacientes sobreviven y otros no, que es la fisiopatología del trauma y el triángulo de la muerte, así que no te lo pierdas. Hasta ahora estuvimos hablando de la mecánica del trauma, los tipos de impacto y qué lesiones podemos esperar según el mecanismo. Pero ahora se viene la parte más importante, que es qué pasa dentro del cuerpo cuando se sufre un trauma severo y por qué algunos pacientes mueren aunque la escena parecía estar bastante estable. Cuando el cuerpo sufrió un trauma que es muy grave, especialmente con hemorragias, entra en un estado que se conoce como estado shock. Pero ojo, porque no es simplemente que perdió sangre. Existen tres factores claves que empiezan a trabajar en ese momento en contra de la víctima, y si no se controlan, lleva al temido triángulo de la muerte. El primero es la hipotermia, el comienzo de todo el desastre. El trauma severo, la exposición al frío en la escena,
y la reposición de líquidos sin calentar pueden llevar a una disminución de la temperatura corporal, y cuando esto pasa, el metabolismo celular se enlentece y la coagulación deja de funcionar correctamente. Un paciente con hipotermia sangra más y encima peor. Ahora un dato, a menos de 34 grados de temperatura corporal, la coagulación se altera drásticamente y a menos de 32 grados el corazón puede entrar en fibrilación. En nuestro triángulo el segundo punto es la acidosis, que es la deuda de oxígeno que mata. Cuando hay shock hemorrágico, los órganos no reciben suficiente oxígeno y empiezan a producir ácido láctico en lugar de energía eficiente. Y esto genera lo que se conoce como acidosis metabólica, la que afecta la función cardíaca y la respuesta de todos los vasopresores. Un pH por debajo de 7.2 en un paciente que se encuentra traumatizado es un indicador de mortalidad altísimo. Y si baja de 7.1, la reanimación se vuelve prácticamente inútil. El tercer punto es la coagulopatía, que es básicamente sangrar sin control. La combinación de la hipotermia y la acidosis altera la coagulación. Los factores de coagulación dejan de activarse correctamente y el paciente sigue sangrando y sigue sangrando y sigue sangrando, aunque ya hayamos detenido una hemorragia externa. Es un círculo vicioso que cuanto más sangra, más altera la coagulación, y cuando más alterada está la coagulación, más sangra. Ahora un dato, más del 25% de los pacientes con trauma severo ya tienen coagulopatía desde su llegada al hospital, lo que aumenta enormemente su riesgo a la muerte. Estos tres factores, hipotermia, acidosis y coagulopatía, crean un círculo vicioso que lleva al paciente a un punto sin retorno si no se actúa rápido. Es lo que llamamos triángulo de la muerte, que si no rompemos este ciclo en la fase prehospitalaria o en la llegada al hospital, el paciente básicamente muere. Y lo podemos evitar en el manejo prehospitalario. El primer punto es evitar la pérdida del calor, abrigar al paciente, calentar los líquidos intravenosos, minimizar la exposición. El segundo punto tiene que ver con controlar una hemorragia de manera temprana. El uso de torniquetes homologados, vendajes compresivos o agentes hemostáticos básicamente. Y el tercer punto tiene que ver con evitar la sobrecarga de líquidos que estén fríos. La reposición de líquidos en grandes volúmenes pueden empeorar incluso la hipotermia y la acidosis. Se recomienda la reanimación con control de daños usando líquidos con criterio y, ojo, priorizando la transfusión de sangre cuando sea posible. Entender la cinemática del trauma no es simplemente entender la teoría. Esto es lo que nos permite anticipar, actuar más rápido y, lo que buscamos, salvar más vidas. Si en la escena vemos un accidente de alta energía, ya sabemos que el paciente puede estar entrando en shock hemorrágico e incluso si al principio parecía estable. Y si identificamos signos de hipotermia, acidosis o coagulopatía en el ámbito prehospitalario, podemos tomar decisiones que aumenten sus chances de sobrevivir en el hospital. El trauma sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, pero con una buena evaluación de la escena, un control temprano de las hemorragias y una reanimación dirigida, podemos cambiar básicamente este destino. Y hasta acá llegamos con este episodio de Minuto Crítico. Espero que te haya servido y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre emergencias. Y como siempre, la clave es estar preparado antes de que llegue el momento de actuar. Así que nada, a estudiar y nos vemos en el siguiente episodio.